Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, a mis hermanos que hoy salieron, papá, a buscar el alimento que viene de ti, Señor. Tú lo vas a honrar, papito lindo. Tú no avergüenzas, Señor. Al contrario, Señor. Tú honras a los que te honran, papá. Yo te pido en el nombre de Jesús que no sea una palabra de hombre, sino una palabra tuya, la que hoy mis hermanos atesoren en su corazón, papá. Apelamos, Señor, a la unción quíntuple de los 5 ministerios, Señor: el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y aún el del maestro, Señor, para ser instruidos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces quiero que sigamos un poquito, ¿verdad?, lo que hemos venido y hemos estado hablando estos miércoles, ¿verdad?, de la importancia, lo que el Señor nos decía, la importancia de conocer el nombre, la importancia de conocer el nombre. Amén, porque dice la Biblia en el Salmo 91: por cuanto en mí pusiste tu amor, yo te guardaré. Pero dice: por cuanto conociste mi nombre, yo te pondré en alto, yo te arrebataré, yo te pondré en un lugar donde no vas a ser tocado, ni por tribulación, ni por nada. Entonces, estuvimos hablando de la importancia del nombre. Hace 15 días, creo, estuvimos hablando de conociendo el nombre, porque el nombre es admirable, aquella luz inaccesible, ¿verdad?, de que nadie puede ver. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. La imagen que tenemos de Dios está en el Hijo, la luz admirable. Y también continuamos el tema la semana pasada de que hablamos de conociendo el nombre de Jesús, porque dice que una virgen concebirá y pondrá su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero dice: pondrán el nombre, y da 5 títulos diferentes, porque el nombre, lo hemos hablado, es el título o el oficio de la persona. Entonces es muy importante, amados hermanos, conocer el nombre para ser puestos en alto, para poder ahora sí entender y por qué decimos todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Y oramos en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que conocer ese nombre que sobre todo nombre es. Amén, hermanos. Entonces, continuando ese tema, no es el mismo, es continuando ese tema, ¿verdad? Dice Romanos 1:13 acerca de su Hijo. ¿Cuál Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, ¿verdad? Así dice, según la carne, del linaje de David. Y ya lo vamos a ver. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Pero dice declarado Hijo de Dios. Entonces el tema es conociendo el nombre. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Porque tiene varios títulos o varios nombres. Lo hemos dicho que es el mismo. O sea, cuando la Biblia habla del nombre de Jesús, no habla los nombres. Dice el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Marcos 1:1, vea cómo empieza el libro de Marcos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De Jesús o Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces de eso vamos a hablar. Vea lo que dice Lucas 1:35. Cuando el Espíritu Santo, o el ángel Gabriel le anunció a María que ella iba a quedar embarazada y que iba a concebir y que iba a tener un bebé en su vientre, y ella dijo: pero ¿cómo esto? Si nunca he conocido a hombre. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ya lo vamos a explicar. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero hay otros versículos que dicen que ese niño será llamado Hijo del Altísimo. Hijo, ahí lo vamos a ver, hay versículos que dicen el Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo
de Abraham, el hijo de David, el hijo del Altísimo, el hijo de Dios. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos? Es que es el mismo. Es el mismo. Amén. De hecho, cuando habla del hijo de Dios, dice que los demonios sí lo identificaban a Jesús. Los demonios sí lo identificaban y le decían: ¿qué tienes con nosotros? Si sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? Y Jesús, qué tremendo, hermano, porque Jesús los callaba. Jesús no les dejaba hablar. Entonces, conocer el nombre no es para cualquiera. No es para todos conocer el nombre. No es de que quiere ni el que corre, sino de Dios que tuvo misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de que nosotros estemos conociendo el nombre. Porque no es para todos. Está velado, está oculto, está escondido para otros. Por eso Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces hay cosas, hermanos, que tú y yo se nos han sido reveladas, que para el mundo está velado. Entonces definitivamente tenemos que darle gracias a Dios, porque a saber qué hicimos nosotros, porque no creas que por guapos, no sé que por bonitos, o porque, es que yo, hermanos, que yo soy buena gente. No, hermanos, esto es por misericordia simplemente, de que el Señor sí nos dio el privilegio de conocer el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Cuando los demonios decían: cállense, no lo digan abiertamente. Yo no quiero, parafraseando, yo no quiero que los fariseos, que los religiosos, que los escribas, que ellos sepan que yo soy el Hijo de Dios. Aunque abiertamente Él lo decía, pero ellos no lo entendían. Porque las cosas secretas Dios las tiene ocultas para la gloria de Él, pero las reveladas son para nosotros. Por eso Jesús dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estos secretos para los sabios, para los reyes de la tierra, y se lo ha revelado a estos pequeñitos. La revelación. Entonces la pregunta es: ¿qué experiencia tenemos nosotros con el Señor? Salud. ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor para mí? ¿Quién es el Señor para nosotros? Porque ustedes se recuerdan de un hombre que se llamaba Natanael. No el que venía aquí, no el que vino aquí, no. Natanael, el de la Biblia. Que Felipe lo encontró a Natanael y le dijo: Felipe, Natanael, hemos encontrado a aquel hombre del cual habla Moisés, hemos encontrado al Cristo. Y Natanael le dice: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Yo no sé, le dice él. Usted venga y vea, como siempre decimos nosotros. Si alguien quiere venir a la iglesia, bueno, o alguien no tiene iglesia y no se está congregando, bueno, venga y escuche, venga y vea. Así le dijeron a Natanael: venga y ve, y que Dios le hable. Pero a ese Natanael le presentaron a Jesús. ¿Sabe cómo se lo presentaron, hermano? Como el hijo de José. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, en el Antiguo Testamento, así como también los profetas. Aquí encontró a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Por eso es que él dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, ¿cómo se lo presentaron primero? Como el hijo de José, como el hijo del carpintero, en el verso 45. Pero en el verso 49 respondió Natanael y le dijo: Rabí, que es maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Se le reveló, ya no era el hijo de José, era el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Entonces nosotros podemos venir a la iglesia y conocer un Cristo de cierta manera, como la religión nos lo enseñó, pero tenemos que pedirle al Señor, por medio de la palabra, por medio de la revelación, por medio de la bendición, por medio de muchas cosas, de que suba el nivel de ese Cristo. Y no es aquel Cristo crucificado ahí, desnudo y débil. No, es un Cristo poderoso, que todo lo puede. Amén. Tremendo, hermanos. Ya no era el hijo de José, ahora el hijo de Dios. Pero vean lo que dice el verso 51. Y le dijo: de cierto os digo, le respondió Jesús, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otro nivel de ese Hijo. Entonces repito: el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. ¿Quién es para ti?
quién es para ti. Amén. Es muy importante, amados hermanos. El Hijo de Dios, así se llama el tema. Conociendo el nombre del Hijo, el Hijo de Dios, porque tenemos que conocerlo. De hecho, hermanos, es una de las funciones de los 5 ministerios. Ustedes se recuerdan en Efesios 4:11 que dice que Jesús, cuando subió de las profundidades de la tierra, dice que subió y lo llenó todo. Y dice, y Él dio, según explicó Gaby el domingo, y Él dio dones a los hombres, regalos a los hombres. Dones son regalos. Y Él mismo, Cristo, dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién me lee ese pasaje? ¿Quién me lee ese pasaje? Por eso, 5 ministerios, los 5 dedos de la poderosa mano de Dios. Por eso dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Cada uno de esos tiene una función. Gaby lo explicó, ¿cierto, Gaby? El apóstol, porque tiene acceso a los demás ministerios. El profeta, que habla lo que Dios está diciendo y que señala con amor. El evangelista, que es el principal, porque todos hemos sido llamados a evangelizar, el que está en el medio y tiene acceso y está entre los demás ministerios. El pastoral, porque es el que nos casa con Dios, decía Gaby, nos casa con el Señor, nos prepara para las bodas del Cordero. Por eso el anillo matrimonial se pone en este dedo anular, ¿verdad? Ok. Y el quinto, el maestro, el que abre el oído. Y el más pequeño, porque tiene que ser más humilde, porque es el que más conoce y más sabe de palabra. Amén. Es un repaso de lo que Gaby nos enseñó el domingo. Entonces, esa es la poderosa mano de Dios. Y en Dios no hay casualidades, así está escrito en la Biblia. ¿Quién me lee el verso 11? Ajá. Y él mismo constituyó a unos Apóstoles, el más gordito. a otros Profetas, el que habla lo que Dios dice. Ajá. a otros Evangelistas, el más grande que está en el medio. a otros pastores El anillo y maestros. y maestro. No es casualidad que estén ordenados así, que están ordenados de la poderosa mano de Dios. El verso 11. Ok, pero tal vez si me lees el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, es el 12. Ok, entonces están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y alguno dirá, pastor, pero ¿hasta cuándo están los 5 ministerios? ¿Hasta cuándo van a estar los 5 ministerios? ¿Hasta una eternidad? ¿Hasta cuándo? El verso 13. ¿Hasta qué? Todos lleguemos. ¿Hasta qué? Aquí tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de caducidad, los 5 ministerios. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a A la unidad de la fe. la unidad de la fe. Al conocimiento del Hijo de Dios. Al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud De Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir nosotros? A Cristo. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Cristo. ¿Cuál es tu estatura? Tu estatura no es la del pastor, no es la de la pastora, no es la del apóstol. Tu estatura es la de Cristo. Por eso tiene que ser mensajes cristocéntricos. Y por eso hoy vamos a hablar del nombre de Cristo. Amén. Como decía el apóstol Germán Ponce, y lo hablamos el miércoles pasado, como un rayo, como una rueda de bicicleta. Todos los rayos van al centro, todo va a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el centro de la Biblia. Es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Amén. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque los 5 ministerios, según lo que leyó María, están para que conozcamos al Hijo de Dios. Amén. Ok. 1 Juan 5:13, para los que anotan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Suena como repetitivo, ¿sí? Pero es que es muy importante para el Señor que nosotros conozcamos. Porque una cosa es creer, pero tenemos que creer y conocer ese nombre. El nombre del Hijo de Dios. Y ahí hay vida eterna. Amén. Entonces, solo a Jesús en la Biblia
le llaman en la Biblia el Hijo de Dios, así como el Hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero así literalmente en la Biblia solo a Jesús y curiosamente a Adán también. A Adán también le dicen Hijo de Dios según la Biblia, ahí lo puedes ver. ¿Por qué? Porque Adán es el primer Adán y Jesús es el postrer Adán. Entonces los Adanes son los hijos de Dios, por decirlo así. Amén. Entonces el Hijo de Dios. Por eso nos tientan tanto, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Somos hijos de Dios porque dice la Biblia que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Un proceso. Pero en ese proceso, como decía mi hermano Denis, que el Señor nos hablaba por medio de él, hay Jordanes y tenemos que definirnos y tenemos que cruzar y pasar ese Jordán, y ya no podemos estar de que un día sí y un día no, y que un día me meto y que otro día me meto. No, tenemos que definirnos y cruzar ese Jordán. ¿Por qué? Porque a los que son hijos los van a tentar. ¿Cómo tentaron al Señor Jesús? 3 veces lo tentaron. Una tentación iba para el cuerpo, otra tentación iba para el alma y el otra iba para el espíritu, ¿cierto? Pero ¿cómo lo tentó? Le dijo, ¿tienes hambre? Parafraseando, ¿tienes hambre? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué fue lo primero que le dijo? Si eres el Hijo de Dios, así le dijo. Eso está en... Bueno, eso, Pito, para los que anotan, no lo vamos a leer, eso, Pito. Mateo, Pito es una Biblia andando. Mateo 4. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo tentó en el cuerpo porque tenía hambre. Después le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, tírate a ese peñasco, que el Señor va a enviar a sus ángeles para que te guarden, si eres el Hijo de Dios. ¿A qué tentación? Le tentó el alma. Y después le tentó el espíritu cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Adoración del espíritu le tentó. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque le dijo, si eres el Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Pero también dice la Biblia que era el Hijo del Altísimo. Entonces, ¿en cómo estamos? ¿A quién le creemos? ¿Somos o no somos? El Hijo del Altísimo. Lucas 1:31. Y ahora le dijo a María, y ahora María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. En 9 meses vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Y este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y brincamos al 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, del Padre del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero Hijo del Altísimo. ¿Y qué es el Altísimo, hermanos? Lo vimos hoy hace 15 días, cuando dice la Biblia, y llamarán su nombre admirable, es la luz inaccesible, porque dice la Biblia que el Señor nos rescató a nosotros de la vana manera de vivir, heredando a sus padres, y que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, admirable la luz inaccesible que nadie puede ver, que nadie puede ir, que es inalcanzable. Eso significa inaccesible. Eso significa inaccesible, la inmortalidad de Dios. Y dice que Él habita en esa luz inaccesible, que nadie puede ver ni nadie puede alcanzar. Amén. Entonces, el Altísimo es esa luz inaccesible. Ese es el Altísimo. Rápidamente, lo hemos hablado, cómo el Altísimo, la esencia se vertió en 3 vasos para manifestarse a su creación, en el vaso del Padre, en el vaso del Hijo y en el vaso del Espíritu Santo, para manifestarse a su creación. Por eso es el mismo, porque es la esencia del Altísimo, que Él se vertió para que tú y yo, con esta mente, iba a decir con cabeza de chorlito, iba a decir así se nos está chiflado, ¿verdad? Cabeza de chorlito. Con esta mente finita, poder medio entender
un 1% de lo infinito que es Dios. Porque en serio esa luz es inaccesible. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿quién me lee, por ejemplo, Salmo 91, para más o menos pincelear lo que estamos hablando? Salmo 91:1. El famoso versículo que en muchas casas está abierto, ¿verdad? Hay que bajarle la lupa. ¿Qué dice el Salmo 91:1? ¿Ah? O muchos lo saben de memoria. Pito, por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo. Amén. Ajá. Y el 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Diferentes facetas: abrigo, sombra, esperanza, castillo. Castillo mío, refugio, todo refugio. Amén. Y el Salmo 90, y el 4 dice que con sus plumas, con sus alas y con su escudo. Ahora entonces está hablando de 5 coberturas diferentes, lo que hablamos ahora, los 5 ministerios, porque habla de abrigo, habla de sombra, habla de plumas, habla de alas y habla de escudo. 5 ministerios guardándolos y cuidándolos. Pero bueno, la luz inaccesible, que tenemos que pedir al Señor revelación definitivamente, porque según Efesios 3:18, lo había leído Denis la vez pasada, que dice para que seamos capaces de comprender su anchura, su longitud, su profundidad y su altura, su anchura, su profundidad y su longitud. 4 puntos diferentes. Pero bueno, pero dice la sombra del Altísimo te cubrirá. Pero esa sombra tenemos que entenderla, hermano, es una sombra divina, es una cobertura. No, vamos a ver, no es la sombra que ustedes ven aquí, no es la sombra de la luz, de una luz artificial o de una luz solar o de la luna. No es esa sombra, es una sombra divina. Por ejemplo, cuando dice que Pedro caminaba, dice que con su sombra él sanaba, pero no era la sombra natural, era como una cobertura, por decirlo así. Por eso dice que la nube hace sombra, la columna de nube hacía sombra, el ministerio apostólico hace sombra, es una sombra espiritual. Amén. Entonces, por eso el Hijo del Altísimo. Amén. La luz inaccesible. Pero era hijo de María, ¿o no? Hijo de María. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? O sea, Jesús tenía hermanos. ¿No está también aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén. Pero dice hijo de María. ¿Y quién era esa María? La virgen que en Isaías 7 y Isaías 9 habla de esa virgen. En el 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces el hijo de María en el vientre, ¿cómo se llamaba? Emmanuel. Y ese mismo pasaje está, ese es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo, o sea, en el Antiguo Testamento no decía que se iba a llamar Jesús, decía que se iba a llamar Emmanuel. Ya en el Nuevo Testamento, cuando el niño nace, llamará su nombre Jesús. Emmanuel cuando estaba en el vientre, cuando nace Jesús. Amén. Porque vea lo que dice ya ahora en el Nuevo Testamento. He aquí una virgen. Vamos a ver, esta es la confirmación de la profecía que años antes había sido escrita por el profeta Isaías. Aquí se cumple. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces este Emmanuel, cuando termina en él, ese él es un atributo de Dios. ¿Pero qué significa Emmanuel entonces? Arelis, usted que tiene un hijo que se llama Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fuerte. Entonces, perdón hermanos, pero no,
Este niño no era un profeta que vino a la tierra. Este niño no era un líder del pueblo de Israel, o no era un ángel como algunos lo quieren enseñar. No, hermanos, era Dios, el mismo Dios, el misterio de la piedad. ¿Quién se recuerda el misterio de la piedad? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver, estamos en una escuela hoy. ¿Cuál era el misterio de la piedad? Ninguno. Y este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces, vuelvo y repito, en el vientre de María, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fuerte. Amén. Entonces, el verbo que habla Juan 1:1, para los que anotan ahí, dice que el verbo estaba con Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, ¿quién era el verbo, hermanos? Cristo. ¿Quién enseñó eso, hermanos? No diga que Ricardo Arjona, hermanos. Arjona que decía, Jesús es verbo, no sustantivo, pero eso lo dice la Biblia, ahí Juan 1:1. Entonces dice la Biblia, hermanos, que ese verbo, esa sustancia del Altísimo, se tabernaculizó, por decirlo así. En un momento determinado, Jesús le dijo al Padre: Padre, sacrificios no quisiste. Heme aquí, yo iré a salvar a la humanidad. Prepárame un cuerpo. Entonces ese verbo se tabernaculizó. Y más adelante, en el libro de Juan dice dice que en el principio estaba con Dios, y que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Pero ¿quién fue? ¿Quién fue que se tabernaculizó? ¿Quién fue el que vino aquí a la tierra? Emmanuel, Dios con nosotros, que cuando nació se llamaba Jesús, conociendo el nombre. Por eso lo decimos en el nombre de Jesús. Pero no el título, lo hemos hablado, no el título, sino a quién pertenece ese título, Jesús, la persona a la cual pertenece ese título. Ese es el nombre que tenemos que conocer. Es un montón. La hermana el día de la escuela dominical, el domingo, nos dijo que uno de los nombres de Jesús era apóstol, el apóstol. Son varios nombres que es el mismo. Por eso estamos en esta serie de temas conociendo el nombre. Amén. Bueno, el hijo de José. Ya no es el hijo de María solamente, ahora es el hijo de José. ¿Quién era el hijo de José? Jesús. ¿Y quién era José? El carpintero. Y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde salió? ¿A quién quiere engañar? Si lo decíamos. Carajillo lo conocíamos, chiquillo lo conocíamos. En la mejenga, no, en ese tiempo no había bola, ¿verdad? En la mejenga lo conocíamos, en la plaza íbamos a jugar. Amén. Entonces, ¿cómo se te ha revelado a ti ese Cristo que estuvo aquí en la tierra? ¿Como el hijo de María? ¿Como el hijo de José? ¿Como el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este tenía hermanos, como lo repito, ¿verdad? Pero es tremendo porque habla del carpintero. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? No están aquí también entre nosotros sus hermanos, ya se lo habíamos leído, ¿verdad? Pero quería bajarle la lupa a esto, el carpintero. Porque cuando decían que Jesús era carpintero, ¿por qué él era carpintero, hermanos? ¿Por qué él era carpintero? Porque trabajaba con madera. Pero ¿de quién no aprendió? Del papá. ¿Y de qué estamos hablando? El hijo de José. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos:
¿Qué hizo Jesús cuando era niño? Si en la Biblia no se ve absolutamente nada, excepto cuando tenía 12 años y se les perdió a José y a María. ¿Qué hizo? De trabajar con el papá. Aprender el oficio de carpintero. En lo natural. Y en lo espiritual. ¿Qué significa eso para nosotros? O sea, que Jesús antes de su ministerio, él tenía un trabajo, tenía una chamba. Entonces, es muy importante para nosotros, hermano, trabajar. Pues yo sí, nosotros sí conocimos un hermano que él dijo: Dios me llamó a mí, Dios me llamó. Y no quería trabajar, hermano. No quería trabajar. Quería estar en la casa esperando que Dios lo llamara. No, hermanos. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Voy a ser un poquito infidente, y ahí está mi hermano testigo y mi esposa. ¿Usted se acuerda cuando un momento llega el hermano de nosotros, el menor? Yo le llevo 17 años, mi hermano le lleva 12, ¿verdad? Empezó a ir a una iglesia, jovencito, empezó a ir a una iglesia, y él decía que no iba a estudiar. ¿Usted se acuerda, verdad? Él decía que no iba a estudiar. Y claro, mi papá y mi mamá se alertaron y se asustaron, y hablaron conmigo y con Brian, que habláramos con él, que lo aconsejáramos. Y hablando con Yera, le decía: no, es que Dios me llamó a mí Dios me llamó a mí a ser maestro, porque él recibió palabra. Además, el Tibás, él había recibido una palabra de un hermano que ni lo conocía. Cuando mi hermano estaba pequeño, nosotros lo llevamos a la iglesia y le dio una palabra de que iba a ser maestro de la palabra. Entonces, claro, él se fue al otro extremo y entonces dice: ¿para qué voy a estudiar? Pensaba él y decía: ¿para qué voy a estudiar? Si al final el Señor me va a llamar al ministerio. Entonces no quería estudiar, pero al final, gracias a Dios, reflexionó, ¿verdad? Y siguió trabajando y estudiando, perdón. Estaba muy joven y ahora es un profesional, es maestro de matemáticas y todo, ¿verdad? Pero pensó así. ¿Y cuántas veces nuestros hijos no nos han dicho: ¿para qué estudiar si Cristo viene pronto? ¿Cierto o no? ¿Para qué voy a estudiar si el Señor viene pronto? Por eso siempre hemos dicho, desde aquí lo hemos dicho, aquí nos comportamos como si Cristo viniera ya, en este momento, viniera hoy, pero trabajamos como si vinieran 100 años. Así que miren, a estudiar, a trabajar, y nada aquello de que aquí me quedo en la casa y que Dios me llame. Y Dios, de por sí Dios me llamó, el ministerio está ahí, estoy predestinado y estoy preordenado. Tenemos que, miren, tenemos que pulsearla, tenemos que ser carpinteros. Tenemos que ser carpinteros. Usted ve que el Señor siempre llamó personas ocupadas, siempre. Usted ve que los discípulos estaban trabajando. Todos lo llamó. Uno estaba pescando, el otro estaba lavando las redes, uno estaba recogiendo impuestos, todos estaban trabajando. Dios siempre va a llamar personas ocupadas. A Gedeón dice la Biblia que él estaba trabajando en el lagar, no en el lagar, ¿verdad? No en el lagar aquí. Estaba trabajando en el lagar, en el lugar donde guardaban los alimentos, ¿verdad? Y el Señor le dijo: varón esforzado y valiente. Y hasta quiso así, ¿verdad? ¿Con quién está hablando? No es conmigo. Pero ¿cómo lo encontró? Trabajando. Entonces, ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando nos lleve en un arrebatamiento? Trabajando. Ese es el secreto de que él era carpintero. Que antes de ejercer su ministerio, trabajó, tuvo un trabajo, como todos nosotros. Y no un trabajo como el negrito del Patey, ¿verdad? Que tanto hemos hablado, ¿verdad? Que él decía que el trabajo para él era un castigo. Amén. Eso es muy importante y tenemos que enseñarlo a nuestros hijos eso. Entonces la pregunta es: ¿qué hizo Jesús cuando era niño y después de los 12 años? ¿Qué hizo, hermanos? Sujetarse a sus papás. Este pasaje es cuando Jesús, no lo puse todo, pero cuando Jesús se les perdió a ellos cuando tenía 12 años. Y ellos se devolvieron 3 días, estamos hablando de José y María, se devolvieron 3 días en la caravana donde iban a buscar a Jesús, y lo encontraron ¿dónde? En el templo. Hablando, hermano, un niño de 12 años, y la gente admirada por la sabiduría de ese niño. Y María lo regañó: Jesús, muy chica, hombre. Muy chica, sacó la chancleta voladora y... ¿Qué haces aquí? Nos tenías asustados. ¿Y qué dijo el Señor?
¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aunque realmente lo que dice, en la casa de mi Padre me es necesario estar. Entonces, cuando a usted, un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, una abuela, le diga, ¿qué hace usted tanto en la iglesia? Llévate la cama para allá, así lo decían, ¿no? Llévate la cama para allá. Mejor le llevo la cama para la iglesia, porque usted no sale de la iglesia. En la casa de mi Padre me es necesario estar, me conviene estar. Entonces, mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. Entonces no espere usted que usted entienda en su casa, porque está mucho en la iglesia. No entendieron las palabras que les habló. El 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Estar sujeto a ellos, a los papás. Principios de sujeción. Y aquí también, ya le hablamos a los niños, pero hablemos a nosotros. ¿Cómo nos cuesta sujetarnos? Yo tengo pastor, ¿o no? Yo tengo mi pastor allá en Tibás. Yo me tengo que sujetar a él, ¿o no? Yo tengo que obedecer. Yo tengo que rendirle cuentas si es necesario. Yo tengo que pedirle consejo. Pero ¿cómo nos cuesta a veces sujetarnos? Amén. Estaba sujeto a ellos. Y su mamá, que no entendía, guardaba todas esas cosas en su corazón. Lo que yo siempre le he dicho a usted viene a la iglesia y aunque no entienda, atesórelo en el corazón. Algún día, hermanos, algún día. Yo a veces allá, yo les he contado, yo en Tibás, 15 años a los pies de un apóstol, y yo a veces decía, ¿para qué, verdad? ¿Para qué tanto? Y la palabra y todo. Y ahora que estoy aquí, yo digo, ay, bendito Dios que estuve 15 años a los pies de un apóstol aprendiendo. Si no, ¿qué le hubiera venido yo a decir a usted, hermano? ¿Qué le hubiera venido a enseñar a usted? De un libro, aprendí, de un libro ahí, de una biblioteca. Paso por la Biblioteca Nacional, o paso por la Librería Internacional, comprando un libro cristiano para ver qué alimento le doy a ustedes. Es muy importante la sujeción. Y porque Jesús se sujetó, creció. Jesús crecía. ¿Cómo crecía? En sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Entonces, ¿por qué él creció? Porque se sujetó. El ministerio va a venir, tu ministerio va a venir, porque tienes esencia de ministerio, y ministerio primario. ¿A partir de cuándo, hermanos? De la sujeción y la obediencia, y de cruzar el Jordán, como el Señor decía. Entonces, Jesús ahí era el hijo adoptivo, por decir así, de José. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos, hermanos, un espíritu entre nosotros, un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén, hermanos. Amén o no amén. Pero tenemos que trabajar primero. Tenemos que chambear. A mí siempre me preguntan, los hermanos de Tibás siempre me dicen, ¿qué? ¿Usted algún día a tiempo completo? Ay, Dios sabrá, ¿verdad? Yo ahorita estoy en mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo. Dios dirá, el que fiere lo poco va a ser puesto sobre mucho. Pero también yo sé que mi primer ministerio siempre había sido mi familia y también mi trabajo. Porque con mi trabajo le doy gloria a Dios y le doy honra al Señor. Entonces tu trabajo es un ministerio para ti. Y que tú tienes que hacerlo bien, porque estás trabajando no para los hombres, sino para el Señor. Entonces tienes que ver que tu trabajo es tu primer ministerio también, aparte del de tu familia. Y tenemos que dar un buen trabajo, hacer un buen trabajo y un buen testimonio ante nuestros jefes, nuestros patrones y nuestros compañeros. Pero antes del ministerio está el trabajo. Si no, pregúntele a Adán. Es más, antes del matrimonio está el trabajo. Para los jóvenes, Denis no está en este trabajo. Para los jóvenes, antes del matrimonio está el trabajo. Porque dice que Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Cuándo? Cuando él le puso el nombre a todos los animales. Entonces primero tuvo que poner el nombre a todos los animales y después le dieron la pareja, después le dieron el matrimonio. Amén. Entonces por eso el hijo de José se sujetó y aprendió la carpintería. Por eso le dicen, ¿no es este el carpintero? Amén. Pero bueno, por tiempo. Hijo de Abraham. Así le decían también, ¿verdad?
hijo de Abraham. Y los fariseos también le decían: Jesús, pero nosotros también somos hijos de Abraham. ¿Y qué decía el Señor? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, pero es muy importante, la salvación no es por obras, pero sí me toman en cuenta mis obras para fortalecer esa fe. Pero bueno, hijo de Abraham. Libro de la genealogía, Mateo 1:1. Ya no, Marcos empezaba como hijo de Dios, Mateo 1:1 empezó. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ya lo vamos a ver, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Entonces dice el libro de Santiago que Abraham, amados hermanos, fue justificado por las obras, por lo que él hizo cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces, cuando está hablando del hijo de Abraham, ahí hay un secreto muy lindo escondido, hermanos. ¿Cómo Abraham? ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Entregar a su hijo en un altar, en un sacrificio. ¿A quién estaba tipificando? ¿A quién estaba simbolizando? ¿Amén? ¿A quién? A Jesús. El Padre sacrificando a su hijo Jesús, entregando a su hijo por amor de ti y de mí, por amor de nosotros. Él dio la vida de su hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Abraham, ¿qué hizo Abraham? Porque él alcanzó gracia delante de los ojos de Dios, porque entregó a su hijo. Entonces nosotros tenemos que entregar lo que más amamos. Tenemos que entregar lo que más amamos. Pero son sombras y figuras. Por ejemplo, se ve en Génesis 22. Hay una figura muy linda, ¿verdad? Como Abraham envía a Eliezer a buscarle esposa a su hijo Isaac. O sea, el Padre enviando al Espíritu Santo a buscar dentro de la iglesia una esposa que es Rebeca para que se case con su hijo Jesucristo. Son figuras, son sombras y son figuras. Por eso dice la Biblia que Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, dice que fue Abraham el que tomó la leña. ¿Y dónde la puso, hermanos? En el hombro de Isaac. Como Cristo voluntariamente tomó esa madera, tomó esa cruz. Y dice que en ese momento Isaac iba subiendo, Isaac con la leña al hombro. ¿La cual leña? La leña para el altar, un altar de fuego. Y dice que el fuego lo llevaba Abraham en la mano, el Espíritu Santo. Entonces vemos al Padre, Abraham, al Hijo llevando la cruz, y el fuego de Abraham en la mano, el Espíritu Santo. Y llevaba un cuchillo. ¿Para qué ese cuchillo, hermanos? Para cortar con toda amarra, con todo lazo, como hicimos el domingo. Para eso era el cuchillo. Entonces vemos muchos simbolismos en la Biblia. Amén. De hecho, iban dos siervos con ellos. Y Abraham le dijo: quédense ustedes aquí en medio monte, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Cuando Cristo fue crucificado, ¿en medio de qué fue crucificado? En medio de dos ladrones. Amén, hermanos. Y el Señor, y Abraham dijo: Dios proveerá del carnero, y le dio más del cordero, y le dio más de un carnero. Entonces hay muchos simbolismos. Entonces la pregunta es: ¿cómo nació Isaac, el hijo de Abraham? De una manera milagrosa. El vientre de Sara ya no, tenía 89 años, ya no. Amén. ¿Y ese Isaac qué significa? Risa, gozo, alegría, felicidad. ¿Verdad, María? Usted que tiene un hijo que se llama Isaac y Manuel. Amén. De una manera extraordinaria. Así nació Isaac y así nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: hijo de Abraham. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacrificar lo que más amamos. Hijo de David, ya para ir compresionando con el tema, más bien aterrizando el tema. Ya llevamos 6, son 7. Recordemos que 7 es el número de plenitud. En la Biblia usted ve muchos 7.
En Apocalipsis, por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 candeleros, los 7 copas. Número 7 está hablando de plenitud. En Juan, si usted ve, cuando Jesús dijo yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, lo dijo 7 veces. Número 7, plenitud. Hijo de David. Y oyendo que era Jesús Nazareno, otro nombre para Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya no era el hijo de María, ya no era el hijo de José, el hijo de David, ten misericordia de mí. Y me llama la atención que cada vez que a él le decían hijo de David, le hablaban de la misericordia. De la misericordia, le hablaban. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es otro pasaje. Entonces va muy relacionado, hermanos, con la misericordia. Porque si usted ve la vida de David, hermanos, realmente el Señor tuvo misericordia con él. Cuando él hizo lo que hizo, en aquellos tiempos, la persona era de morir. Y morir apedreada. Pero se abrió un paréntesis de gracia en David. Y Dios se la pasó por alto. Claro, el gobierno y la gracia, ¿verdad? Por cuanto esto hiciste, David, no morirás, gracias. Pero el hijo que nació de ese pecado, ciertamente morirá, gobierno. Pero se abrió un paréntesis de gracia para él. David tipifica la gracia, hermano. El hijo de David. A tal punto, hermanos, que los que conocen un poquito, han profundizado en la Biblia, se dan cuenta, hermanos, que solo los sacerdotes podían vestir con un efod de lino fino. Pero usted ve que David, hermano, siendo rey, usaba un traje, una vestidura sacerdotal de efod de lino fino, que nadie la podía usar. Entonces uno dice: ¿pero por qué él sí? ¿O por qué era el rey? ¿Por qué Dios se lo permitió? ¿Por qué era el rey? No. Paréntesis de gracia. David era conforme al corazón de Dios. Me he encontrado un siervo conforme a mi corazón. Por eso el Señor le decía: el dulce cantor de Israel. Amén. ¿Cómo estamos? Así como David danzaba, decía la canción, ¿no? Así como David danzaba. Entonces David tipifica ahí, hermano, un paréntesis de gracia. Por eso dice la Biblia que él va a restaurar el tabernáculo caído de David, que es la danza y que es la alabanza. Eso que hacemos aquí en la iglesia. Algunos se dirán: ¿pero por qué danzan y por qué cantan y todo? El tabernáculo caído de David. Una vez hablamos de eso. Amén. Entonces esa es la gracia del Señor. Marcos 12:35, enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? O sea, él mismo se preguntó que por qué decían eso, que él mismo, Jesús, era el hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién estaba hablando ahí? ¿Quién es este Señor y quién es ese otro segundo Señor? El Padre y el Hijo. Porque ahí donde le está diciendo: siéntate a mi diestra. ¿Quién está a la diestra del Padre? Cristo, Jesús. Amén. Por eso le dice, ¿verdad?, que lo que estaba explicando es la divinidad de Cristo, para que lo veas en tu casa. Ahí lo puedes leer. Es la divinidad de Cristo, al mismo nivel que el Padre. Porque Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en su humanidad, porque Él se había despojado de ser Dios, tuvo limitantes. Pero cuando Él resucitó, volvió a ocupar su lugar como Dios Todopoderoso. Es el mismo. Amén. Pero bueno, entonces ahí le dice el Señor a mi Señor, o sea, de Dios a Dios, de Dios Padre a Dios Hijo, por decirlo así. Por eso será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Porque el que está a la diestra, vuelvo y repito, a la derecha es Jesús. ¿Ahí lo vio Esteban o no? ¿Dónde lo vio Esteban? A Jesús.
Dice que aquí veo el cielo abierto, veo la gloria de Dios, veo al Padre y a la derecha a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vio Esteban cuando lo estaban apedreando. Amén, hermanos. Pero bueno, David mismo le llamaba Señor. ¿A quién? Ese Señor no está hablando de Señor, simplemente un Señor terrenal, no, está hablando de la divinidad de Cristo. Por eso dice la Biblia: toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese Señor es un Señor divino. O sea, toda lengua confesará que Jesús es Dios. David mismo le llama Señor. Como pues su hijo, el hijo de David, y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Porque él decía el hijo de David, pero él lo que dijo es: yo soy más grande que David, yo soy más que David. Aunque aquí terrenalmente me dicen el hijo de David. ¿Sí me van a entender? Amén. Y el 7, el hijo del hombre. Ya con eso terminamos. El hijo del hombre. O sea, ya vimos el hijo de María, el hijo de José, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Dios y el hijo del Altísimo. Pero él también le decía, y se decía el mismo, el hijo del hombre. Entonces aparecerá una señal del hijo del hombre. Ojo que estamos hablando de Mateo 24. Mateo 24 es el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, para que lo estudies en casa, porque cuando inicia le dice: Señor, mira el templo, rajándolo los discípulos. Señor, mira el templo, qué bonito. Y le dice el Señor: que está bonito, le dice, pero les digo algo, les profetizo algo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos le hacen 3 preguntas. Ay, Señor, dinos, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será la venida? ¿Y cuándo será el final de todas las cosas? Y ahí entonces el Señor le dijo: mirad que nadie os engañe. Y empieza a decirles el apocalipsis, por decirlo así, de los señores. Empieza a decirles todo. Pero en un momento determinado, cuando llega al verso 30, entonces el mismo Señor Jesucristo dice: para esos tiempos de tribulación y gran tribulación aparecerá una señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Por eso dice la Biblia que todo ojo le verá en la venida pública, porque en la venida secreta no todo ojo le verá. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. En la venida secreta, santidad. Sin santidad nadie lo va a ver en la vida secreta, pero en la vida pública todo ojo le verá. Y yo antes decía, hermano, ¿cómo será que todo ojo le verá? Ah, no, pero ve ahora, hermanos, con la tecnología. ¿Ustedes se acuerdan cuando sacaron a los 33 mineros de Chile? Dije que fue de las cosas más televisadas en vivo a nivel mundial. Ni siquiera una final de fútbol. O sea, podemos decir que casi todo ojo le vio a eso. Ahora el evento, cuando aparezca en el cielo el Hijo del Hombre, hermanos, se lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gloria. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre, hermanos? El mismo Cristo, el que está a la derecha del Padre, el que está a la derecha del Padre. Pero vea qué tremendo, hermanos. Y ya con esto quedamos. Deuteronomio 33:2 dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán y vino entre 10 millares de santos. Pero ¿cómo vino? Con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Y quién es lo que está a la mano derecha del Padre? Cristo. El Hijo del Hombre está hablando de los tiempos finales.
Pero quiero que veamos esto, hermanos, lo que estamos hablando de la gracia, el paréntesis de gracia que se habló en David, que es este tiempo. Estamos en un tiempo de gracia, pero antes ese tiempo de gracia no estaba. Vamos a ver, cuando Cristo murió y resucitó, dice que Él se sentó a la derecha del Padre, pero hasta que Él resucitó. ¿Qué había antes a la derecha del Padre? La ley de fuego. Eso es lo que había antes, porque no había gracia. Antes era ley y mandamientos y ordenanzas, y la mujer que sea encontrada en adulterio, que muera apedreada, y el hombre que sea, no, pues el hombre no era tan así, ¿verdad? Pero ¿qué decía la ley de Moisés? Ojo por ojo, diente por diente. O sea que si usted le sacaba el ojo a una persona, ¿qué le quedaba a usted? Que le sacaran el ojo. Ojo por ojo, y por eso el Señor dijo, ya no se dirá más eso. Porque en aquel tiempo era ley, ahora es gracia. Estamos bajo el periodo de la gracia. 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Por eso que Jesús, cuando a aquella mujer le iban a apedrear, es que la ley dice, y Moisés dijo, que la mujer que fuera encontrada en el acto del adulterio, que muriera apedreada. Y paréntesis, ¿y por qué el hombre no? Si encontraron a los dos o no. Pero bueno, a la mujer que muera apedreada, según la ley de fuego que estaba a la mano derecha del Señor. Pero el Señor dijo, ya estando Él aquí en la tierra, Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el mayor hasta el menor, todos se fueron. Vale que no estaba María ahí, porque María hubiera tirado la piedra, dicen los católicos, ¿no? Es un chiste que me contaba mi jefe, que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, mamá, tú no. Eso dice, ¿verdad? Es un chiste para que usted se ría. ¿Por qué? Porque con Cristo entró un paréntesis de gracia. Pero antes no. Antes no estaba eso. Antes era ley y ley y ley. Adán, pecaste. Con Eva, pecaste. Fuera del huerto. Fuera del huerto. Se me van del huerto. Gobierno. Moisés, el pueblo de Corea se te reveló. Que se abra la tierra y que caigan vivos al Seol. Ley de fuego. Pecó Acán, escondió el manto babilónico, el lingote de oro y las monedas, las escondió de su tienda. No se arrepintió. Ok, que mueran todos, y no solo él, toda su familia. Esos eran los tiempos de antes. Pero ahora ¿quién está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí? Cristo, el Hijo del Hombre, a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Venid y estamos a cuentas. Si tus pecados son rojos como el carmesí, llegarán a ser blancos como la nieve, blancos. Pero estemos a cuentas. El que encubre pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, alcanza la gracia de Dios. Ya no la ley de fuego, ya no el castigo, ya no la mano de Dios. Ahora es la diestra del Señor, como decía la canción, tu diestra te sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cómo miras a Cristo? ¿Como el Hijo de María? ¿Como el Hijo de José? ¿Como el Hijo de Dios? ¿Como el Hijo del Altísimo? ¿Como el Hijo del Hombre? ¿En qué estado estamos? ¿En qué nivel estamos? Pero ten por cierto, hermanos, que Él está a la derecha del Padre intercediendo por ti, por mí, intercediendo. Ya no es la ley de fuego que está a la derecha del Señor, ahora es la gracia. La gracia de Dios. Vámonos de pie.
Y oremos. Oremos, démosle gracias al Señor, porque cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él abrió un paréntesis de gracia, paréntesis de amor, que lamentablemente, hermanos, en el milenio de Cristo no va a ser así. Ahí Él va a regir con vara de hierro. Ahí todos tendrán que subir a adorar a Jerusalén. Ahí va a ser diferente. Ya no es por la gracia. En la tribulación ya no está la gracia. Aquí somos salvos ahorita a la buena. El que quiere se mete, y el que no, qué pena ahora. Pero el que quiere, estamos bajo un periodo de gracia. Pero en la tribulación, para ser salvo, por medio de decapitación. Y no crea usted que va le corta la cabeza. Así tan fácil no se la van a poner. El sello, que dice la Biblia, ya lo estamos experimentando, unas pinceladas nada más. Salga a comprar y vender sin la mascarilla para que vea qué pasa. Y dice la Biblia que nadie podrá comprar ni vender sin este sello. Y ahora más o menos vamos entendiendo, se nos va revelando cómo es que funcionan las cosas. Pero los que estamos sellados por el Espíritu Santo, no hay marca que nos ponga. No hay marca que nos ponga. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de gracia. Pero cuando la iglesia se va, hermano, ya se va la gracia. Ya se va. No digo que el Espíritu Santo se quedará, pero en otro periodo, en otra dispensación. Amén. Entonces pongámonos a cuentas con el Señor. Pienso que es importante, hermanos, de que reconozcamos al Hijo de Dios y que en Él tenemos vida y vida eterna. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por este día tan lindo, tan especial, Señor, que tú nos diste, Señor, para conocer el nombre, Señor. Nombre que sobre todo nombre es, Señor. Nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias porque tú te has revelado a mi vida, Señor, como el Hijo de Dios, Señor, como mi Dios, como mi Señor, como mi amado, como el que me está preparando, Señor, para las bodas del Cordero, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que por favor, papito lindo, todos lleguemos, Señor, pronto a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Para eso están los 5 ministerios, para que conozcamos más de ese tu Hijo amado, que es Dios mismo, Señor. Gracias, papito lindo, porque esa es nuestra medida, esa es la plenitud, esa es nuestra medida, la plenitud de Cristo. Permítenos conocer al Hijo tuyo, al Dios Todopoderoso, Señor, para llegar a la unidad de la fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y lleve el bienestar a tu casa. Y nos vemos, si Dios lo permite, el domingo a partir de las 10.